Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Y hoy un tema bien interesante, como es el tema de la actividad paranormal en el transporte público. Quiero invitar a los taxíbiris, a los que trabajan como Jack Sparrow, que yo les digo así de cariño, por no decirles piratas, como le dice mucha gente. No, es que son piratas. No, yo les digo Jack Sparrow aquí en el cartel. Los taxíbiris, los buceteros, los moteros que trabajan también en plataformas transportando personas, si han tenido actividad paranormal en su jornada laboral. Pero ojo, no solo ellos, también aquellos que cuidan, por ejemplo, patios, parqueaderos, lotes, donde estacionan estos vehículos, ¿no? Estos buses, estos carros que ya no utilizan de pronto, o que sí utilizan, pero obviamente duermen en su parqueadero. Y de pronto usted, amigo guarda de seguridad, trabaja en un sitio de estos y dice, oiga, tripas, hermano, aquí asustan en esos buses que han aquí parqueados en la noche. Eso se ven rostros, se prenden solos, prenden las luces, qué sé yo. Usted de pronto puede decir, mire, Dani, aquí a este parqueadero llegó un taxi que tuvo una vez un accidente, ¿por qué no? Y lo dejaron ahí parqueado, hermano, y ese taxi, no, eso le suenan cosas, veo rostros. ¿Será que los carros, los buses que han tenido accidentes viales, queda impregnado de actividad paranormal? ¿Cree usted que una persona que pierde la vida en un accidente automovilístico, ese carro queda con ese fantasma ahí? Claro, de pronto el carro queda en una pérdida total y lo mandan por allá a esos lotes, a esos cementerios de carros. Puede que asusten ahí, o de pronto usted compró un vehículo que alguna vez tuvo un accidente. ¿Será que ese carro queda con ese fantasma? O puede que la persona no haya perdido la vida en el carro, pero de pronto un automóvil, piénselo usted por un segundo, un automóvil que le quita la vida a otra persona, a un peatón. ¿Será que ese peatón que falleció en algún lugar, en una calle, puede quedar atormentando en ese vehículo? Es posible que un fantasma pare un taxi, solicite un vehículo a través de una aplicación. Aquí hemos tenido ese tipo de historias. Yo sé que usted que está oyendo dice, venga, Dani, eso es imposible. Claro, suena imposible, pero es que ese mundo desconocido, esa dimensión, el mundo de los muertos, pues no sabemos cómo actúa, no sabemos cómo funciona, no sabemos, no sabemos cómo actúa un fantasma. Claro, habrá gente que dice, no, para mí actúan de esta manera, de esta otra, es que yo hablo con ellos, en fin, pero no hay una verdad absoluta. La verdad la tiene usted a raíz de su experiencia. Claro, suena ilógico e imposible que un fantasma coja un teléfono, pida un carro, se suba en el carro y desaparezca en la mitad del camino. Claro, uno diría, no, Dani, eso no es un fantasma, eso es una persona que pidió el servicio y se le voló al conductor. Claro, eso es lo más racional y lo más lógico. Pero yo digo una vaina, para uno bajarse de un carro, de un taxi, de un carro de servicio, sin que el pasajero, sin que el conductor, perdón, se dé cuenta, tendría que ir la música a todo volumen,
o el conductor llevar unos audífonos y estar, mejor dicho, enfiestado y que uno abra la puerta y se baje y tocaría estar detrás de él. Bueno, muy difícil la tarea, ¿no? Muy difícil. Claro, no falta el que dice, uy, no, tripas. Hay gente que logra hacer eso, bueno, pero es difícil, ¿no? Es complicado. En Instagram, en la cuenta del Cartel de la Mega, les dejé una historia de una moto, de un motociclista que trabaja con esta aplicación de pickup y cuenta una historia bien interesante, bien extraña. Los invito a que la escuchen. Está en Instagram, el Cartel de la Mega. Y les acabo de dejar en TikTok una historia que contaron en estos días, que contó un hombre que también le salió un servicio en Bogotá, al norte de Bogotá, si mal no recuerdo, más o menos a la altura de la calle 108, y le salió un servicio a lo que mucha gente ha apodado o llaman el pueblo fantasma de La Calera, que es una antigua cementera, para que me entiendan. Y una niña, una mujer, solicita ese servicio y ya llegando al lugar la mujer desaparece en un segundo cuando baja del vehículo que él dice, hombre, yo lo hubiera visto o algo y desapareció. ¿Será que transportó un fantasma? Esas historias bien interesantes, se las dejé ahí en TikTok. Ahí la pueden ver en Dani Tres Palacios o escuchar. Y en el Instagram del Cartel La Mega hay historia de un motero que al parecer también transportó un fantasma. Y así hay muchas historias. Yo le subo clips en el Instagram del Cartel, en el mío, en el de La Mega, en el TikTok de La Mega, en el mío, todos los días hay clips paranormales. Y varios de ellos tienen esa historia. Claro, en diferentes ciudades, ocurrió en Ibagué, ocurrió en Villavicencio, ocurrió en Medellín, en Bogotá. Pero esa historia, yo digo, ¿será que la mente es tan poderosa que a muchos conductores les ha jugado esa mala pasada? Pero hoy en día con la tecnología queda un registro del servicio. O sea, no es que yo esté loco manejando un carro y me imagine que recogí una persona y la llevé a un pueblo y se me desapareció. Uno dirá, bueno, me chiflé, me enloquecí. Pero cuando hay un registro que me pidieron una carrera, un servicio, y esa persona desaparece, y el conductor de pronto dice, hombre, llamé a ese número, no existe tripas, o me apareció un número extraño, o se me borraron los datos. ¿Qué pasa en ese tipo de historias? Y no solo a través de las aplicaciones. Hemos oído historias acá de taxistas que van por la calle en su rutina, les ponen la mano para parar el carro en la calle y cuentan ellos. Y hay muchas versiones, les voy a resumir varias. Hay una de ellas que se sube el pasajero y en medio del camino desaparece. Cuando el pasajero está, cuando el conductor está ahí manejando, tin, en medio de nada, mira el retrovisor o voltea a mirar y chao, no hay nadie. ¿Qué explicación le da a usted eso? Eso es una que cuentan muchísimo y a lo mejor esta noche la van a compartir. Otra de ellas es, por ejemplo, que para el servicio en la calle, se sube y un lugar muy famoso al que le piden que lo lleve, o la funeraria o el cementerio. Ahí cambia la historia al final. Cuando es al cementerio, el taxista dice, me pagó, porque pagan además muchas veces, no se desaparecen, sino pagan. Un fantasma paga una carrera, paga, se baja y cuando va caminando hacia la entrada del cementerio se desvanece. Ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Empezando por si el fantasma puede tener un carro. Segundo, puede pagar el dinero de dónde viene, del más allá, y se desvanece a la entrada del cementerio. El final de la funeraria es maravilloso también,
que es que el taxista se cansa de esperar a que la persona le pague la carrera. Le dice, señor, ya entro y le saco la plata. El taxista espera unos minutos, pero cuando ya pasa el tiempo, pues lo normal es que el taxista diga, venga, o me tumbaron o esta persona se embolató adentro, se baja la búsqueda y cuando se da cuenta, la persona que transportaba en su vehículo está en el ataúd. Es el muerto que están velando. Esa historia la han contado aquí y la he oído con otras personas. Entonces, hay muchas historias de estas. La del mulero, no, esa es famosísima y hasta tuvo canción. El mulero que recoge, hay muchos muleros que son bacanes. Hoy en día es muy peligroso hacerlo en Colombia. O bueno, siempre ha sido peligroso uno querer llevar a alguien que en la carretera le echa dedo, ¿no? Es como el famoso pare, por miedo a que lo roben. Y puede ser una mujer bonita y uno dice, no, eso es mínimo, me encañonan. Pero no falta el mulero que dice, ve, me pareció chévere, o conocí a la niña tomando tinto y me pidió un aventón y la suben, empiezan a hablar, conversan, la dejan un destino, el mulero queda en visitarla de regreso y cuando la visita, llega a la casa donde le dijo que ella vivía o donde la dejó. Y oh sorpresa, la persona que atiende al mulero le dice, usted está hablando de mi hija. Ella falleció hace mucho tiempo y le muestra una foto y el mulero dice, es ella. Y hay una más macabra que es donde el mulero le presta una chaqueta a la joven para el frío que está haciendo el clima al dejarla ahí, le dice que él de paso, de regreso, recoge la chaqueta. Y cuando llega a la casa y le dicen que ella ha fallecido, la mamá o la hermana o la abuela o la que abrió la puerta le dice, vamos al cementerio. Y llegan al cementerio del pueblo donde está sepultada y él encuentra la chaqueta encima de su tumba. ¿Mm? Ahí hice un resumen, no un popurrí de historias que me sé del transporte público, que no me las estoy inventando. Aquí las han contado. Y seguramente usted, amigo conductor, dice, uy, sí, un compañero me contó eso, o a mí me pasó, ¿no? Son interesantes esas historias. Entonces vamos a empezar a escuchar historias de actividad paranormal en el transporte público. Repito, puede que usted no sea conductor, puede que usted sea vigilante, pero le toca cuidar buses. Le toca en un patio donde dice Dani, hay taxis acá a la lata ya abandonados o empapelados por problemas y asustan, hermano. Esos carros reprenden solos, esos carros lluevo rostros en los vidrios, esos carros oyen lamentos. Entonces, chévere que compartan sus historias, por increíble que sea, que usted diga, mire, Dani, nadie me va a creer, hermano, pero yo era conductor de bus y cuando me quedaba solo en ese bus, siempre veía a un niño sentado por el retrovisor en la silla o veía a una señora que se subía al bus y atravesaba el famoso, el torniquete que llaman, y lo atravesaba derecho, ¿no? Bueno, entonces, chévere que cuenten sus historias paranormales la noche de hoy. Bienvenidos. Buenas noches. Señor, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué le ocurrió a usted? Bueno, pues póngale cuidado, hace aproximadamente unos 8 años Sí, estaba manejando un camión, venía de Neiva hacia Bogotá. Hay una parte que se llama Las Brisas. ok, sí, Eso, Las Brisas queda como unos 5 kilómetros antes de llegar a un pueblo que se llama Natagaina. Sobre la 1 de la mañana más o menos,
En la mitad de la carretera se me atravesó una mujer vestida de blanco, tal cual como cuando se van a casar, así. Entonces, cuando la vi, llegué y la esquivé y pasé. Pues yo había escuchado que después de eso no hay que mirar los espejos o mirar la silla del lado que se puede sentar ahí. Pero pues no me aguanté las ganas y cuando vi el espejo del lado derecho la vi esa señora colgada a las puertas del furgón atrás. Y no, pues ahí fue el pánico y la acelerada. Avancé como unos 2 kilómetros hasta que llegué al pueblo de Natagaima. Cuando llegué ahí a una estación de servicio y pues ya prácticamente privado, que no podía hablar ni nada y me preguntaban qué pasó. Entonces pues les comenté que no, que se me ha atravesado una señora y se me ha colgado en el furgón y que ahí venía. Entonces pues allá ya sabían la historia y me dijeron pues que no, que eso no era real, que lo que ha pasado era que unos años atrás se había accidentado un bus y ahí falleció esa señora que iba para Bogotá a casarse. Entonces de ahí comenzó cada rato a salir a atravesársele a los carros en más o menos de 1 a 3 de la mañana. Las historias, miren, de los fantasmas, a los camioneros, a mis amigos buceteros, a los que manejan tractomula, a los taxíbiris, historias en el transporte. ¿Qué historia tiene usted? ¿Qué historia quiere compartir? Que sea en el transporte público, ¿no? ¿Qué le pasó a usted? ¿Puede compartir su historia? Comuníquese al 601-288-418. Ya era la línea. Charlie, paranormal, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Y qué historia quiere compartir la noche de hoy? Daniel, buenas noches para ti, para Paul, para la audiencia. Buenas, Charlie, cuéntenos. Mire, ponle cuidado. En un lugar, bueno, un estado de México, iba un mulero transportando una mercancía de un lado a otro. Sí. Pero en la mitad del recorrido, el hombre quedó petrificado. Porque él, bueno, cuando él iba manejando, después de unos días muy extensos, él contó que se le apareció una señora en carretera, aparecer una señora, la subió, la recogió, pero cuando iba en el camino, el tipo quedó como si le hubieran dado algo, ¿no? Como un alucinógeno, pero no es así. La señora se le transformó la figura como contaba el señor, se convirtió como en una bruja según el relato del señor. Pues tan es así que el señor iba manejando en el mismo carro, seguía la ruta y llegó un punto en que la policía de carretera de México lo pararon porque el tipo iba manejando mal y unos carros también se adelantaron como para hacerle el cierre, unos muleros. Sí. Cuando el señor abre la puerta, el tipo frenó el camión. Cuando otro mulero le dijo, está manejando mal, ¿se siente bien? Porque el tipo que entra el volante, amarrado al volante. Cuando abrieron la puerta, el tipo no hablaba, pero quedó como petrificado mirando hacia el vidrio. Fue el punto que hasta la policía llegó y dijo, oye, bájese, porque está mal, bájese. Y el tipo pegó un salto y, o sea, se metió un susto y Sí. se bajó. Cuando se bajó, lo llevó el amigo, otro mulero, lo llevó a la parte de atrás y le dijo, ¿qué pasó? Y el tipo empezó a decir incoherencias y le dijo, el otro mulero le dijo, coja este rosario. Y no lo podía coger en la mano y le quemaba. Él decía, me quema, pero entonces después ya volvió como en sí, dijo, me quema, y lo soltó y dijo, coja y rece.
y no, o sea, perdió otra vez el conocimiento, pero parado. Entonces, después de unos días fue que lo entrevistaron, el señor dijo que él, al parecer, él vio una bruja, que lo recogió él se acuerda de una señora y fue una laguna mental que hubo después, dijo que ya miró y era una bruja. Y tan es así que se corrobora con el video porque los tipos que están grabando la policía tienen el body cam y decía que sí, o sea, el tipo estaba fuera de sí como tal, no le habían dado nada, lo revisaron los médicos, analizaron todo y nada que ver, Daniel, nada que ver, no tenía ninguna sustancia, al contrario, el tipo estaba muy lúcido, pero sí le pasó ese caso. Tenía ninguna sustancia. Pues, Charlie, interesante la historia. ¿Y usted cree en eso, Charlie? ¿Usted cree que los fantasmas, la historia sí es más de una bruja, pero usted cree que los fantasmas pueden tomar vehículos, pagar un transporte, pedir por medio de una aplicación? ¿Usted qué conclusión sacan esos casos? Pues es que Daniel, tanto como de pronto pedirlo por una aplicación, aunque bueno, hay que creer en las historias de las personas, en mi caso no creo, pero sí creería yo en las personas que recogen a fallecidos y los han llevado en motos o en el transporte público, en un Uber. De hecho, cuando te conté la historia del señor de la 123 a la 92, que le recogió una señora y la señora había muerto hace una hora, o el vecino mío, que en la misma ruta también recogió otra persona y no quería saber de él, que recojan personas, bueno, las energías sí creo, pero que hayan pedido como un Uber, pues eso sí falta ver qué tan creíble puede ser eso. En mi opinión, pues yo no creería eso, pero falta ver qué tan creíble puede ser eso también, ¿no? Viejo Charlie, muchas gracias. A ti, Daniel, feliz noche para todos. Gracias al viejo Charlie por su historia. Historias de brujas como esa, de fantasmas en el transporte público la noche de hoy. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Dani, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, Dani, yo manejo una turbo, Sí, yo solo viajo, de Bogotá a Medellín, Bogotá a Cali. sí, Eh, una vez hice un viaje de Bogotá a Medellín, el cual descargué en Medellín y volví a cargar inmediatamente ese mismo día, Medellín, Bogotá. Llegué a dormir en el sector del Alto El Pino y me orillé de una bomba de servicio que hay, me orillé a dormir. Me acosté, me acomodé cuando escuché, cerré mis ojos, cuando escuché un gato maullar. Miau, miau. Bueno, pues normal, sí, pero ¿qué era lo curioso? Que cuando yo abría los ojos, dejaba de maullar. Cerraba los ojos inmediatamente y miau, miau, miau. Seguía así maullando. Volvía y los abría y dejaba de maullar. Entonces, ¿qué era? Como si el gato me estuviera viendo directamente. Sí, eso es la curiosidad que va ahí ya de por vida porque nunca logré saber qué fue ahí. Y ahorita hace poquito sí. fui a Bogotá, Medellín, me acosté a dormir en el sector de Zamora, eso ya llegando a Medellín. Apagué mi carro normal, me acosté a dormir cuando me golpearon la ventana. Yo miré, no había nada. Inmediatamente sentí como esa energía, como ese pesadez, como escalofríos. Me acomodé y se me prendió el radio. El radio de mi carro no prende si no se abre el switch. Cuando empezó a sonar la música y yo pensé que se me había quedado el carro prendido, de pronto del sueño, no, nada. O sea, el switch estaba todo cerrado y tiene que tener ese switch abierto para que el radio funcione. Inmediatamente lo apagué y ya no siguió sonando. Se me hizo raro porque el radio no funciona con el switch abierto. Esas dos cosas son muy corticas, pero es lo que me ha pasado paranormal y que lo he vivido.
Pues amigo, gracias por compartir su par de experiencias. Experiencias esta noche, historias de fantasmas en el transporte público. ¿Qué le pasó a usted en su bus, en el taxi, en el Jack Sparrow, en su carro, en su mula cuando recogió a alguien para transportar? ¿Qué le sucedió? ¿Cuál es su historia? Ahí en Instagram, el cartel de la Mega, está la historia del pickup, de la moto, que al parecer transportó un fantasma, y en TikTok les dejé la historia del hombre que de pronto transportó un fantasma de Bogotá al pueblo fantasma de La Calera. Aquí estamos en el cartel paranormal, las historias en el transporte público. Danita, señorita, buenas noches. ¿Qué le ocurrió a usted en el transporte público? Muy buenas noches, Dani, ¿me escuchan bien? Perfecto, señorita, bienvenida. Muy buenas noches para toda la audiencia también. Yo trabajo en el sistema masivo de transporte de la ciudad de Pereira y como estas historias El se megabús escuchan se llama en mucho, Pereira, el ¿cierto? megabús, correcto, sí. Ok. No, se escuchan mucho no solo de parte de los operadores de los articulados y los alimentadores, sino también de las personas que trabajamos en las estaciones. Pero en esta ocasión voy a contar la historia que me contó un profesor hace muchos años cuando estaba en el colegio. Él siempre fue toda su vida profesor. Eso fue en la ciudad de Palmira. Un día, una de sus estudiantes empezó a irle mal académicamente, entonces pues él se preocupó, trató de indagar porque esta muchacha estaba pues en este proceso de baja eh, eh, calificaciones y estas cuestiones, y fue a la casa de ella a hablar con los papás. Resulta que la muchacha pues no tenía mamá, solamente el papá, y él le comentó el asunto al papá. El papá le dijo que estaban pasando por una situación complicada, que estaban ambos de psicólogo y que esa era la razón de que la muchacha tuviera bajas notas. El señor era un médico de una clínica reconocida de Palmira. El profesor nunca nos dio los nombres originales, entonces no supimos en realidad quiénes fueron, pero sí algunos de mis compañeros tuvieron la oportunidad de ir a la casa a verificar si la historia era real o no. El señor era médico cirujano. Una noche, un día cualquiera, a la hija del gobernador en Cali se enfermó, le dio apendicitis y él dijo pues que él no alcanzaba a llegar. No sé si en Cali no lo conseguían, no sé por qué razón lo llamaron a él. Entonces él dijo que él no podía ir. Entonces le dijeron que era de vida o muerte, que la muchacha estaba muy mal. Eso fue hace muchos años, cuando estaba muy de moda el Volkswagen Escarabajo, que era el último carro que había salido y ese profesor lo tenía. Sí. Perdón, el médico lo tenía. Entonces, él dio las indicaciones para que fueran haciendo algo con la muchacha mientras él se trasladaba hasta Cali. Entre Cali y Palmira hay una recta que es muy conocida. Él fue, operó la muchacha, salió muy bien. El gobernador, en agradecimiento, pues le dijo que se quedara, que cómo se iba a devolver, porque él salió de turno a las 10 de la noche y se fue para Cali y le dieron más de la medianoche. Entonces el gobernador le dijo, ¿cómo se va a volver hasta ahora? Es muy peligroso, quédese. Y él dijo, no, porque yo tengo una hija y yo ella no puede amanecer sola. Entonces el médico se devolvió y en medio del trayecto hay un sitio muy conocido que se llama Estambul, es un balneario. Ya. Él pasa por allí y había una muchacha parada a orilla de carretera. Entonces él le pregunta que para dónde vaya, le dijo que iba para Palmira y él le dijo, súbase que yo voy para Palmira, si quiere yo la llevo. Ella se subió,
no puso ningún problema y el señor era pues como un poquito pasado, entonces empezó a ver que la muchacha era muy bonita y quiso pues como aprovecharse de ella, entonces ella le dijo, no, las cosas así tan rápido no, si usted quiere algo, entonces lléveme a comer algo o a tomar algo. Entonces él le dijo, dígame dónde la llevo. Y él le dijo, vamos a Estambul. Entonces se devolvieron, entraron al balneario, pidieron una picada, una botella de aguardiente, bailaron y ahí estuvieron hasta muy entradas las horas de la madrugada. Sí, Cuando salieron del establecimiento estaba lloviendo, entonces él le prestó el saco para ponérselo a ella para que pudiera entrar al carro. Entraron al carro y él vino y la dejó en Palmira, en la casa directamente. En ese entonces había un teatro, ya no existe, se llamaba el Teatro Palmeras, donde todos los viernes había un matiné, que era 2 películas por el precio de uno. ok. Entonces él la invitó y ella le dijo que sí, que no había problema, que fuera y la recogiera a las 2 de la tarde. El señor, pues muy contento, fue al otro día a las 2, tocó en la puerta de la casa y salió una señora. Entonces le dijo, ay, es que yo vine a recoger a Adriana, fue el nombre que nos dio el profesor. Yo vine a recoger a Adriana para llevarla al matiné esta tarde. Entonces ella le dijo, ¿Adriana? Le dijo, sí. Entonces ella le dijo, bien, pueda, siga. Y lo entró a una sala donde estaba llena de portarretratos, pero en toda la mitad había un portarretrato con una foto más grande que las demás. Entonces ella le dijo, ¿es ella? Y le dijo el doctor, sí, es ella. Entonces le dijo, ¿y usted está seguro que la recogió? Y él le dijo, sí. Entonces le dijo, lo que pasa es que ella murió hace 10 años. Entonces al doctor le dio rabia y le dijo, mire, si lo que usted no quiere es que yo salga con su hija, dígamelo. Pero a mí esos cuentos tan reforzados no me los meta. Entonces ella le dijo, vea, ella murió en un accidente de tránsito. Salía de Estambul y una mula se la llevó por delante y la destrozó y ella quedó allí regada en la carretera. Entonces él salió con mucha rabia y ella le dijo, si usted no me cree, vaya al cementerio, a la tumba tal y verifique que ella está enterrada allí. El médico no fue al cementerio, fue a Estambul a buscar al mesero que lo había atendido. Pero el mesero era un mesero de trasnocho, entonces los de día le dijeron, no, él está descansando. No sé cómo se consiguió la dirección y fue a la casa del mesero que vivía también en Palmira. Le escuchó toda la historia, le dijo, usted me vio entrar anoche porque casi no había gente. Yo entré con una muchacha, estuve allí con ella bailando y el mesero callado. Cuando el médico terminó le dijo, vea, la función de nosotros como meseros es atender a cuanto loco llegue. Usted entró solo, pidió una picada, pidió una botella de aguardiente, habló solo, bailó solo y cuando salió, salió solo. Entonces el médico se quedó como en shock y él no lo podía creer. Lo único que a él le quedaba por hacer era ir al cementerio a verificar si en realidad ella estaba allá donde la mamá le había dicho. Y efectivamente fue al cementerio central de Palmira, buscó la tumba, que en ese entonces era en tierra, había una cruz blanca y ella estaba enterrada allí. Sobre la cruz estaba el saco que él le había prestado la noche anterior. Entonces el médico obviamente pues entró en shock, entró en pánico, estuvo de psicólogo, él no comía, él no volvió a trabajar. Entonces la muchacha, la estudiante, al ver la situación del papá, empezó en el mismo proceso, estuvieron en psicólogos y la historia pues se quedó allí porque ellos nunca pudieron superar eso. Fue lo que nos contó mi profesor. Pero muchos, yo la verdad no quise ir porque, no sé, me dio como cosa. Pero muchos de mis compañeros fueron a la casa y efectivamente
contaron que estaba el cuarto con los portarretratos, pero que ya la señora le daba como maluquera porque mucha gente estaba yendo y ella ya no los recibía tan de buena gana. Pero sí, muchos fueron y vieron que el cuarto con las fotos era verdad. Una historia de Anita que mucha gente cuenta no solamente en Palmira, como la cuenta usted, sino en muchos lugares y del mundo. Personas que dicen haber compartido con fantasmas. Hoy historias en el transporte público. De Anita, me decía usted que trabaja en el Megabús en Pereira, Sí, en las estaciones. sí. Cuénteme algo que le hayan contado o que a usted le haya pasado en una estación de del Megabús relacionado a lo paranormal, algún fantasma, sonidos extraños. ¿Me puede compartir una historia? Sí, claro. Pues una de ellas fue en el intercambiador de Dos Quebradas. Es como lo que llaman en Bogotá los portales. Ajá. Acá se llaman intercambiadores. Eh, las rampas para abordar los articulados, pues no tienen barandas, sino están pues muy bien señalizadas. Pero hay personas que cuando ven llegar el articulado, por el desespero de entrar de primeras y lograr una silla, están allí casi pegadas del bus. Entonces muchas, como hay una línea para las personas invidentes que está llena de grabados y dibujos, se tropiezan en esa línea, resbalan y caen, y cuando el articulado pasa, los pisan. Entonces ha pasado varias veces. Pasó hace más o menos unos 5 años con una señora ya muy mayor, 70, 80 años, que le pasó eso y la señora murió. Nos cuentan los vigilantes del intercambiador que cuando ese articulado amanece dentro del intercambiador, muchas veces van y tienen las luces encendidas, las puertas abiertas, y ellos van a verificar qué está pasando, porque pues no es hora de que los operadores todavía lleguen a abrir funciones con los articulados. Y no, simplemente se han prendido y las puertas abiertas, entonces ellos tienen que llamar, hacer el reporte para que vengan pues a organizar esos articulados, a cerrar las puertas, a apagarlos, no sé. Es lo que nos han contado los vigilantes de los intercambiadores. Y a mí particularmente, hace más o menos unos 8 o 9 años que recién entré a trabajar, más que todo les pasa en los turnos de la tarde. Un día como a las 11 de la noche, el servicio es hasta las 11:30. Un día a las 11 de la noche yo empecé a escuchar, estaba en una estación que está enseguida del Palacio de Justicia. Sí. De hecho, la estación se llama Palacio de Justicia. Empecé a escuchar un niño quejarse, como cuando está antojado de un juguete, pero no se lo dan y él hace como el berrinche, como que llora, como que no. Y yo lo empecé a escuchar y se me hacía muy raro porque en ese sector solamente hay negocios. Yo decía, pero ¿en dónde está el niño que yo no lo veo? Yo se me quedó entre la estación, yo miraba por los espejos, no lo veía, la estación estaba vacía, ya a punto de pasar el último articulado. Salí de la taquilla, verifiqué en plataforma y no estaba, verifiqué en la calle y no estaba. Miré si de pronto en alguna casa había un balcón donde lo tuvieran y estuviera llorando, nada, él no se veía por ninguna parte. Y eso se quedó así, yo cerré la estación y me fui a descansar. A los días, alguien me comentó que le había pasado lo mismo, pero en la estación paralela, también en el Palacio de Justicia, pero estábamos a una cuadra. Y yo dije, esto está muy raro. Entonces yo le pregunté a mi compañera, que llevaba muchos más años y ella estaba en la mañana. Yo le dije, mija, en esta estación asustan. Entonces ella le dio risa y me dijo, ¿por qué? Y le conté.
Y me dijo, ay, mija, de gracias a Dios que no lo ha visto. Yo, ¿cómo? Me dijo, en el Palacio de Justicia hay restos de las víctimas de Garavito, de los niños. Esos restos están allí porque están en investigación y tal. Me dijo en ese entonces, me dijo, esos niños se quedan por aquí deambulando. Entonces, algunas compañeras los han visto. Me dijo, usted siquiera lo oyó y no lo ha visto. Desde ese día, yo después de las 7 de la noche que oscurecía, yo no despegaba los ojos del computador para no tener que mirar para ninguna parte y que no me lo tuviera que topar. Qué historia, Dianita, le agradezco mucho desde Pereira, 2 historias bien interesantes. Hoy historias en el transporte público. Bien, puede que usted no sea el conductor como Dianita que acaba de pasar, pero trabaja en el transporte público, en el megabús. Un abrazo grande a mis amigos en Pereira que esta noche están con el cartel paranormal, escuchando este tipo de historias. Los fantasmas, las brujas, seres extraños. Pueden entrar ahí el tema de los extraterrestres, mucha gente en carretera, muchos buceteros, camioneros dicen ver luces extrañas también, ¿no? Fallas, como dicen ahí en la Matrix, fallas en el espacio-tiempo. Muchos muleros cuentan que no sé, que pierden noción de un trayecto de la carretera y aparecen en otro lado y no saben qué pasó, ¿no? Es interesante todo lo que le puede pasar a un conductor, a un transportador. Buena línea telefónica, buenas noches, la Mega. Buenas noches, Dani. Hablas con Miguel. Yo soy transportador, manejo un camión, pero Bueno, historias muy particulares. bienvenido, amigo camionero. ¿Qué le pasó? Cuéntenos. Bueno, la primera historia sí pasó cuando, no sé si Dani conoces, antiguamente lo que ahorita es San Mateo, Ciudad de la Sucre, en Soacha. Sí, claro. Cuando recién empezó ese sector, solo salían unos buses que iban desde Corabastos hasta allá. Llegaban hasta un sector que se llama el Paradero de San Mateo, que era una laguna. Nosotros fuimos, yo tenía como unos 16 años, íbamos con mi mamá, y más o menos ahí como en Bosa, ya casi llegando al cementerio del sur, sí, se subió una señora y una niña. Lo más casual es que la señora era muy grosera, o sea, son de las personas que, o sea, gritaba y decía groserías. Pero la niña era una niña por ahí de unos 8 o 10 añitos. La niña solo, o sea, con las manos entre los dedos entrecruzados y agachada, no decía nada. Entonces nos daba curiosidad el ver a la señora cómo se expresaba. Al llegar al paradero, la señora exactamente al frente de la laguna para y timbra. El señor del bus se orilla, porque eso ahí es en medio de la nada para ese tiempo. Cuando la señora llega, pasa por detrás del bus y el bus, o sea, todos nos causó curiosidad y la señora llega como al borde de la laguna y salta con toda la niña. Se baja el conductor del bus, o sea, se bajó el conductor y aún nos bajamos varios, pero entonces no se veía en la laguna como si nunca hubiera pasado, no hubiera caído nada ahí. Ahí avanzamos y llegamos al paradero. Ya la casualidad que el conductor se baja y le dice al amigo, a los demás conductores, le dice pues lo que había sucedido. Y un man dice, hermano, yo acabé de llegar y me acabo de pasar lo mismo.
describió exactamente igual cómo estaba la señora y la niña vestida. Historias de fantasmas, de brujas en el transporte público, en el cartel paranormal. ¿Cuál es su historia? Gracias a él por compartir la suya. Puede llamar al 601-288-4218. En unos minutos llegará Esteban Cruz, el gran escritor de terror, para compartir una historia. Quiero saludar aquí a Mike. A Mike, buenas noches. Ya puedo activar su micrófono. ¿Y qué le sucedió en el transporte público? Oli, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, adelante. Hola Dani, bueno mira, mi tía trabaja en el SITP hace como 10 años Sí, y ella me contaba que había una ruta que pasaba, bueno, que iba hasta la 200 y algo, como antes del peaje, por la autopista norte. ok. Y cuando les tocaba cierre, que era tipo 11 de la noche, me contaba que varios compañeros habían quedado privados porque veían como una muchacha que se les subía al bus, pues les hacía a algunos la parada, o a veces la veían del costado como la mitad, y ya después la veían era atrás sentada. Mi tía me cuenta que uno de sus compañeros le pasó, como que vio a la muchacha, él siguió derecho, no le paró, y cuando se dio cuenta estaba atrás sentada. El muchacho en ese momento quedó en estado de shock y paró el bus. Pues a ellos cuando paran el bus y no les toca, como que se quedan quietos, manda como una alerta a operaciones. Sí. Y pues ahí le preguntaron a él como qué había pasado o qué. Y no podía hablar, tocó que fuera gente a recogerlo. El muchacho no pudo seguir trabajando, tuvo que estar con psicólogo y mi tía dice que quitaron esa ruta. Cuando a ella le tocaba hacerla, ella se llevaba a la hija a que la acompañara. Ella dice que nunca vio nada, pero que le pasó a varios y que pues por lo menos en donde ella trabaja quitaron esa ruta, porque pues a esa hora por esa zona no se sube nadie. Y siempre la veían, que era una muchacha que tenía como un maletín café. Ella nunca la vio y pues ese fue como el fin de esa historia de que quitaron esa ruta donde ella trabajaba, pero a varios supuestamente les pasó y quedaban privados y dejaban el bus ahí quieto y tocaba ir a recogerlos. Pues qué interesante su historia, le agradezco mucho. Fuerte, ¿no? Fuerte esa historia en el transporte público. Los SITP, abrazo grande a todos los conductores que hasta ahora sintonizan el cartel paranormal. A lo mejor usted va en un bus y oyendo estas historias y está diciendo, conductor, cambie la emisora, por favor. A lo mejor esa persona que va al lado suyo en el bus murió hace unos años. Y cree usted que es una persona que va ahí para su casa, pero a lo mejor es un fantasmita. ¿Será que los fantasmas muchas veces son tan reales que no nos damos cuenta que son fantasmas? Podría llegar a pasar eso, ¿no? Yo siempre lo he pensado, ¿será que todos hemos visto fantasmas en algún momento? Pero al ser tan reales no nos damos cuenta que son fantasmas. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo del ascensor. Imagínense, ¿cuántos nos ha pasado que se suben a un ascensor, por ejemplo, y hay alguien o se sube alguien y uno saluda y hay gente que no saluda? Y uno dice, está brava o está bravo o mala clase o qué sé yo. Uno dice, buenas tardes, buenos días, cuando se sube al ascensor y la persona que está ahí no responde. Y uno se baja y, bueno, ¿qué tal que esa persona sea un fantasma?
pero como uno la ve normal, llamémoslo así, uno no se asusta, ¿no? O pasa usted en un pasillo tarde por el pasillo de un edificio, por ejemplo, usted tarde, o por el sótano. No, a mí me pasa, por ejemplo, que parqueo mi carro en la madrugada cuando llego del trabajo y de pronto está pasando alguien y uno, pues, buenas noches. Y muchas veces no, la persona no. Pues dentro de mí digo, ¿será que está brava? ¿Será que no me escuchó? ¿Va oyendo música? Bueno, qué sé yo. ¿Y qué tal sea un fantasma? ¿O qué tal que responda buenas noches, pero que también sea un fantasma? No, pónganse a pensar cuántas veces se cruza uno todo el día con gente, pero que no nos da miedo porque no lo vemos como el fantasma que nos han pintado como deben ser, que deben ser transparentes o deben estar levitando, o sin piernas o echando sangre por los ojos. Pero qué tal que los fantasmas muchas veces se manifiesten común y corriente. ¿Será que todos en algún momento hemos visto un fantasma, pero no nos damos cuenta que es un fantasma? Bueno, historias en el transporte público esta noche. Carlos Oliveros, buenas noches, señor. ¿Qué le pasó a usted? Dani, buenas noches. Gracias por invitar y tener la oportunidad de contar mi historia. Mi historia es de varias historias, pero esta es la más principal. Una vez, hace 8 años, me separé con mi pareja y vivía normalmente, soltero. Y entonces transcurrir de los días, de las noches, siempre me atormentaba alguien. Y en resumen, es una bruja para mí fue porque amanecía con chupones, amanecía con aruños y etcétera. Un día viajé de mi pueblo a Girardot en moto y ese día me cogió la noche de traer el producto, que era un queso, y el queso lo amarré en la parte de atrás de la moto. Yo iba solo en la moto. Entonces, de allá para acá, eran las 8:30, 9 de la noche, en mitad de camino. Sentí que la moto, uno siente la moto como estuviera como bajito de aire en la moto, la parte de atrás, como un peso. Sí. Yo dije, bueno, ¿qué pasó acá? Me bajé la moto, verifiqué, me pinché, me imaginé, no, la moto estaba bien. Lo único que no estaba el producto que yo había traído, un queso, y ese queso lo tenía bien amarrado, no lo tenía en la canastilla, sino lo tenía amarrado en la parte de atrás de la moto. Entonces yo dije, ay, boté el queso en la mitad del camino, me devolví, estaba en un lugar oscuro, estaba el queso regado como lo fuera el queso, como lo fueran aruñado, como lo fuera cogido los perros, un animal, no sé. Sí. Recogí el queso como había, me seguí, pasó la camioneta blanca que iba de Cunday a Melgar. Al otro día me encontré el señor, me dijo, oiga, ¿usted quién llevaba la parte de atrás? No se vio la cara, pillado, está con X, bueno, que consiguió un novio. Le dije, no, qué pena, yo venía solo en la moto, venía solo en la moto. Bueno, siguieron los años, pasaron los años y siempre había un tormento en mi vida de las noches, de susto y todo eso. Un día fui con mi primo, me dijo, vamos a pescar, y eso queda siempre retirado al pueblo. Fuimos a pescar, dejamos la moto parqueada en la carretera y pasamos los potreros. Pasamos, tiramos los anzuelos y los anzuelos se enredaban, se botaba la carnada. Y mi primo decía, no, por aquí no podemos pescar, seguimos bajando. Él ya comenzó a sospechar que había alguien por ahí
y eso pisaba como persona pisando los palos, se escuchaba las ramas, se escuchaba ahí. Entonces mi primo me dijo, pues bajamos la parte de abajo, de pronto en el chorro hacemos la otra pesca. No, me siguió enredado, y entonces como el primo me transmitió como más miedo el mío que él tenía, dijo, nos vamos, recogemos. Pues yo le dije, pues recogemos los anzuelos. Y él, no, de eso botado. Y él iba adelante, me dijo, si usted se encuentra perdido, grita cualquier cosa, no, hágale tranquilo, primo. Como era siempre de donde estábamos a la carretera, estaba la moto parqueada. Sí. Él aceleró los pies, y entonces cayó algo como una rama en un árbol, como si fuera a caer un ave ahí. Y el man siguió, se fue todo, y yo me quedé, yo me fui muy lento ahí. Cuando él cogió la moto, y en la moto no le prendía, era una moto nueva. Yo dije, ¿cómo va a ser que una moto nueva no va a prender? No sé si era por los nervios, no sé qué era. Entonces yo llegué ahí y entonces me subí y ahí se prendió la moto. Transcurrir del viaje de ahí donde estábamos al pueblo, eran como 40 minutos. Y ya llegando a los 15 minutos, algo se me subió en los hombros, pero no me dejaba hablar y decirle a él que parara. Como yo no podía, como quedé como congelado, pero yo sentí los hombros como si algo me pusieran los pies ahí. Ya llegando al pueblo, ya me desperté, no sé si estaba ahí dormido, no sé qué estaba ahí, pero cuando llegamos yo lo toqué, lo moví, lo pegué en la espalda, yo le dije, primo, pare. Usted no me escuchó que yo necesitaba que parara, algo se me subió. Y el primo me dijo, pues quita la camiseta que lo tiene, porque yo le había dicho que tenía un peso en los hombros, como en los pies, no sé. Cuando me dijo, usted tiene colorado los hombros y tiene aruñado. Yo le estaba llamando que esa cosa que me subió en la moto no me dejaba ni hablar, ni no me dejaba ni moverlo, ni tocarlo para yo decirle que parara. Llegué a la casa, me quité la ropa y ahí estaba, en unas fotos que tomé, ahí estaba aruñado que tomé y los hombros. Transcurrir de los días, conseguí una pareja ahí y sabía de esas cosas. Yo muy poco incrédulo, pero ella se interesó con el tema. Y pasaron los días, me cuadré con ella y me dijo, usted, esa vieja que usted tenía, ella era la bruja que lo estaba atormentando a usted. Ella hacía sus oraciones, todo eso, y dejó atormentarme en ese momento. Ahorita yo no puedo viajar de noche, tengo que ser acompañado o viajar en el día, Daniel. Esa es mi historia que tengo y hay muchas historias sobre de mi vida y más adelante las estaré contando, pero principalmente eso sí me quedó marcado en mi vida. Gracias, gracias, señor Carlos, muy amable, qué fuerte historia, ¿no? En la moto, esa historia, los moteros cuentan muchas historias similares, ¿no? De sentir un peso en la moto, sentir que alguien se les sube, sentir que alguien se apoya en la espalda. Inclusive hay una más aterradora que dicen que no solamente sienten, sino al mirar por uno de los retrovisores de la moto, ven a lo que uno podría describir como parecido como a la Santa Muerte, ¿no? Ahí a espalda de ellos, como si fuera un esqueleto encaramado en esa moto. ¿Se imagina usted? O sea, una tragedia, uno ir andando en su moto y ver a alguien ahí atrás
sea esqueleto, sea una persona que parezca real, qué susto tan berraco se accidenta la persona, ¿no? Un abrazo a todos los moteros que sintonizan el cartel paranormal de la Mega y que de pronto han tenido esa extraña sensación de sentir que alguien los acompaña en su moto. Ojalá no ocurra esta noche. O a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. ¿En la línea, hola? Bueno, no está en la línea. Ya voy a continuar con más historias en el transporte público. Pueden llamar al 601-288-4218, 601-288-4218, o si quieren hacerlo a través de redes en TikTok, buen internet, cuenta pública, me van escribiendo, tengan paciencia, por favor, van haciendo fila. Abrazo grande a los que están en Facebook, YouTube, compartiendo las transmisiones del cartel paranormal y los fantasmas en el transporte público. Hola, tripas, buenas noches, hablas con Dylan. ¿Qué hubo, señor? Bienvenido. ¿Qué le ocurrió a usted? Pues es algo que incluso me alegra poderme conectar en este momento con ustedes. Pues te comento que esta historia me sucedió aproximadamente hace 6 meses, 6 meses exactamente. Justo estaba recordando, pues, por este tema de posibles fantasmas en temas de transporte. Sí. Pues trabajo hace 6 meses, justo salí a trabajar como al mediodía, hice un servicio desde el cementerio del 80, Sí. me salió un servicio hasta la 200, bueno, como por los lados del colegio británico, esos colegios trilingües, dejé el servicio allá. Cuando me fui a trabajar ya a Cajicá, servicios hacia el norte, ya regresándome para Bogotá, tipo 4 de la tarde me salió un servicio. Ahí justamente yo dije, bueno, no, en Uber me salía solo por dirección, no me salía el punto como tal específico. Sí. Cuando llegué al punto era el cementerio del norte, creo que ese es el de La Paz, el recuerdo. El que es yendo para Chías, el de La Paz, el de regreso hacia Bogotá, Jardines del Recuerdo. De regreso. Alto es Jardines del Recuerdo. Sí, cuando tuvieras que, bueno, pues me salió el servicio, me esperé ahí justamente afuera del punto donde llegué, era el cementerio del Recuerdo, estuve afuera cuando pues nada, no salía nadie, le estaba escribiendo para que me confirmaran el servicio, si iban a salir o no, pero pues a ese cementerio no había ingresado hace aproximadamente unos 15 años, yo creo. Okay. No sabía cómo era por dentro ni nada. Cuando tuvieras que el punto para todos los que trabajamos en temas de Uber, sabemos que el punto de Uber se mueve, pues para donde es la ubicación del pasajero. Cuando fue que se me dio la opción, yo dije, no, pues voy a entrar porque de pronto puede ser que sea una persona de edad, me marcaba una señora Gloria en el punto y todo, que lo tengo incluso grabado, ahorita estaba buscando el video como tal que se lo envié a mi esposa y a las personas que trabajan conmigo, incluso en aplicaciones, en los grupos, se los compartí y todos vi qué raro, ese tema estuvo muy raro. ¿Por qué? Porque pues el punto estaba como a 3 glorietas, ese cementerio es de glorietas. Yo dije, no, pues voy a entrar, voy a ingresar hasta el punto donde me marca, pues voy a grabar todo porque pues obviamente Uber paga el parqueadero, Uber paga todas esas cosas y decidí grabarlo. Cuando tuvieras que, bueno, empecé a ingresé cuando en ese momento no había absolutamente nadie. No había nadie, empecé a pasar la primera glorieta, segundo giro, glorieta, tercer glorieta, cuando ya estaba al fondo, donde me estaba marcando la ubicación del Uber, fue cuando, bueno, yo me estacioné ahí y miraba para todos lados y yo iba grabando, no hay nadie acá, en este momento en este cementerio no hay nadie. 4:40, yo creo que de la tarde, ya 4:30, cuando me puse las estacionarias del carro, cuando en ese momento se me acerca uno de las personas que trabajan en el cementerio
y me dice, joven, ¿a quién está buscando? Yo no, es que estoy buscando a una persona que me está marcando en este punto por aplicación de Uber. Mira, y le mostré, y apenas él se sorprendió y me dice, Chino, ¿cómo así otra vez? Cuando apenas yo, ¿cómo así que otra vez? Y me dice, sí, es que eso sucedió en algún momento acá, Sí. pero no sé qué decirle. Cuando apenas fue que, bueno, él se me dijo, bueno, cualquier cosa se devuelve por las mismas glorietas y sale. Y yo que en el carro estaba, claro, en ese momento ya le había dicho a mi esposa, ven, es que estoy buscando un servicio dentro del cementerio, pero no hay absolutamente nadie. Ella me dijo, no sálgase. Y yo me iba ya a salir cuando justamente se me dio como, haz de cuenta, el carro está acá parqueado, yo en mi carro acá parqueado, y el punto me marcaba ya menos de 6 metros, el punto donde estaba marcando el punto de la aplicación de Uber. Cuando fue que yo dije, no, pues voy a dejar, como me ganó como la curiosidad, y dije, voy a bajarme y voy a mirar qué hay en ese punto, de esas tumbas como tal. Yo que me bajo de curioso, apenas voy, me bajo y me empieza como desde el nervio, las piernas como a temblar, porque eso no es algo que me haya pasado nunca trabajando en el sistema de Uber. Cuando me bajo en ese punto en ese punto estaba el nombre de la persona que estaba solicitando el servicio del Uber, y yo qué hice, devuélvame en ese carro, quedé totalmente pálido, me salí del cementerio. Incluso te puedo compartir como tal ese momento ahí que lo grabé, fue horrible y me salí de ahí. Eso es como, lo puedo tomar como, bueno, me hicieron, pues fue una broma de una persona de mal gusto, haber hecho algo así. También escuché en algún momento cuando compartía con mis compañeros así de noche y de que trabajan en la aplicación, que en algún momento a alguna persona le sucedió algo así también, y esa fue como tal esa historia, que si incluso la puedo compartir por este medio, por un video en WhatsApp, lo que tenía y grabé en ese momento todo, fue muy Sí. muy raro, muy extraño. Sí. Envíeme el video al siguiente WhatsApp que le voy a dar, porfa, para tenerlo ahí, y si me permite más adelante publicarlo en redes, le agradecería. Dale, claro Es que sí. el 311. Ya lo anoto, dame un segundito. Hágale. 311-597. 311-597. 48. Sí. 07. Envíe el video y diga, oiga, yo soy el de la historia del fantasma en el cementerio de Bogotá. Listo. Dale, ya lo... Listo, mi hermano. Los videos que tengo. Gracias. Muchas gracias. A usted, mi hermano. Bueno. Un abrazo. Gracias por compartir su historia. Fantasmas, volvemos a lo mismo. Fantasmas pidiendo transporte desde aplicaciones. Claro, él bien lo dice y me parece chévere su parte, que diga, será alguien jugándome una broma, que puso el nombre de la persona, que vio en la tumba y venga a este punto. De pronto hay gente que hace ese tipo de bromas, pero pues están perdiendo alguna plata porque pues eso les da un recargo, y si uno no coge el servicio pues o uno cancela un servicio, le quita un dinero. Puede ser alguien haciendo las bromas, no se puede descartar, pero lo otro, vámonos al lado paranormal. Hay muchas historias así. ¿Será que a todos los que cuentan esas historias les han mamado gallo? ¿Será que hay gente que hace ese tipo de bromas? Inclusive la de recoger a la niña que le dice que murió, ¿no? ¿Será que de pronto sí uno echa la ventona y dice, oiga, si man, ¿qué decirle al man que pasara mañana a saludarme, hagámosle una broma? Dígale que yo me morí. Y le muestra fotos mías chiquita. ¿Por qué no? Y está uno escondido en el cuarto, toteo la risa. Ay, llegó el man que me trajo anoche, con el que rumbié. Oh, dígale que yo me estoy muerta. Y muéstrele fotos y haga el show. De pronto no hay que descartar la posibilidad. Uno dirá, bueno, pero ¿qué está haciendo esa gente? ¿Cámaras escondidas?
o si realmente los fantasmas piden transporte, pagan transporte, utilizan transporte público. Pues esta noche estamos viendo estas historias, son bien interesantes. Ya voy a hablar con el máster Esteban Cruz, que llegó por acá. Quiero saludar a Johan. Señor, buenas noches, Johan Sebastián. ¿Qué le pasó a usted con el transporte público? Bienvenido. Hola, buenas noches, Tripas. Hablo desde la ciudad de Cúcuta. Pues yo tengo dos historias muy buenas, una que es muy particular, que a más de uno acá en Colombia pues le ha pasado, y la otra es una historia vivida que pues no sé si me obligué o si ya estaba muerto y que el espíritu volvió otra vez al cuerpo donde yo tuve un accidente, que es una historia muy importante. Entonces le voy a contar la primera historia. Entonces te pasa que ya hace mucho tiempo atrás mi papá contaba una historia que en el cementerio La Esperanza de los patios de Cúcuta se aparecía una mujer vestida de novia, y él iba en el taxi con un amigo y vieron desde lejos a la señora, a la supuesta novia, pidiendo el servicio, el taxi. Y el señor pues le dijo, John, no mire para atrás porque esa es la novia, esa es el fantasma, ese es un fantasma. Y mi papá se quedó como extrañado. Y no mire para atrás, no mire los espejos, no mire nada. Contar fue que el taxi siguió derecho, y cuando mi papá dice que sintió un escalofrío, o sea, en la parte de atrás, y más adelante como que se desapareció, ¿no? Y yo desde pequeñito pues siempre miraba para allá curioseando y todo, ¿no? Sí. Y durante el tiempo, bueno, yo ya actualmente soy mariachi y después del mariachi trabajo en driver en la noche. Sí. Entonces me tocó un servicio para esos lados. Venía bajando de los patios hacia Cúcuta, iba pasando por el cementerio y se me apagó el carro. Iba con una muchacha adelante, la muchacha estaba como tomadita y se me apagó el carro. Y yo vi tan raro, se me apagó el carro en pleno cementerio. Y me dice, no, tranquilo, no pasa nada porque yo aquí tengo un angelito. Me dice así. Y yo así, pues sí, ¿y eso qué pasó? Yo no, un novio mío que me lo mataron. Y yo, ya. Y la muchacha era jovencita. Entonces cuando me dio por mirar hacia el cementerio y veo una sombra blanca, y yo le dije a la muchacha, ay, mire la sombra, ¿será ese su supuesto novio? Y miró, no, pues no se asuste, de pronto puede ser. Y yo, ahí como que me entró el nervio, ¿no? Y yo pues entré, que yo, bueno, sí, vámonos entonces, que ya prendió el carro. Y nos fuimos. Y esa fue la historia en el mismo lugar que mi papá me contaba de hace rato atrás, en el cementerio, el caso en el cementerio. Y la historia vivida ahora del accidente mío, que no sé si me obligué, no sé si ya estaba muerto, no sé qué pasó, fue la siguiente. Yo tenía ya hace 4 años, recién compré una moto, una Enduro TT de AKT, estaba recién comprada y todo, y pues yo pues de loco trabajé de noche y aún así agarré carretera a viajar para un fin de año, para Ocaña, que mi mamá es ocañera y pues nos reuníamos como costumbre en Ocaña a celebrar fin de año. Y agarré carretera con mi papá atrás y todo, y mi hermano. Entonces, en el Tarra, ya una parte más bajita, porque cuando uno va de Cúcuta a Ocaña, siempre las montañas son altas. Ya iba en la parte del Tarra, ya estaba más bajito hacia el río. Y me agarró el sueño y me quedé dormido y me fui para el abismo. Me vi para el abismo y todo, y caí a lo último. Supuestamente mi papá salió a buscar ayuda por ahí en el Tarrita. Acaban de matar a un señor por ahí en el fin de año y todo el mundo estaba escondido, hasta que por allá salió un señor del pueblo y comenzó a buscarme
o sea, él se fue hacia abajo y comenzó río arriba, pues, y me encontró recostado a una roca. Y yo con el tiempo me acuerdo de que yo me fui como sonámbulo, yo no sé, como caminando hacia lo que me acuerdo, fue caminando en el río, me recosté y que yo ese mismo día pensé que ya estaba en la casa, me trasladé hacia la casa donde estaba mi familia reunida y vi que toda mi familia estaba agarrada de la mano en círculo y estaban prendiendo una vela. Y yo como siempre me chanceo con mi mamá a jugar y todo, ella le prendió una velita a ella y yo le soplé la vela hacia el hombro, o sea, ella me dice que del hombro hacia adelante, pues, y yo le soplé, hice así, y se le apagó la vela. Y con el tiempo después mi mamá va contando la historia que a ella le habían apagado la vela y todo, entonces yo le dije, mamá, pero tan raro, si a usted le apagaron la vela, entonces yo creo que fui yo, porque yo me acuerdo en el accidente que yo había llegado a la casa, a la casa donde pues nos íbamos a reunir, que yo la di a usted y yo dije, ay, ahí está mi mamá, vamos a tomarle el pelo con ella. Entonces me fui caminando, le llegué a usted por detrás y que a usted cuando le prendieron la vela, yo por tomarle el pelo, pues yo le soplé la vela y que hice así y mi mamá lo cuenta igualitico, que le soplaron la vela y mi tía que estaba al lado y mi hermana que estaba al frente se dieron cuenta que le habían soplado la vela. Entonces yo le cuento esa historia a mi mamá y no sé si era el espíritu mío que estaba en el momento en el limbo, no sé cómo le dice, o si me doblegué porque íbamos para allá, para el lugar. Y estas son las dos historias que me pasaron a mí, pues así en carretera, tripas. Pues amigo Johan Mariachi, gracias por compartir su historia. Abrazo grande a todos los mariachis que también oyen bastante el cartel paranormal cuando van ahí a dar sus serenatas. Ya mucho mariachi le tocar serenata frente al muerto. Hay gente que hace el entierro y les gusta llevar mariachis ahí al lado de la tumba y dedicarle canciones al muerto. Bueno, muy bien. Historias en el transporte público. Ya viene Esteban con sus historias aterradoras. Por ahora, Carlos Alfonso, que estaba haciendo ahí fila esperando su turno para contar historias en el cartel. Buenas noches, señor. ¿Qué le ocurrió a usted? Buenas noches, Dani. ¿Cómo está? Bien, señor. No, una historia en particular no me pasó a mí, no, pero sí estuve en esa zona. Yo trabajo de guarda acá en Buenaventura, pero esta vez me tocó sobre la doble calzada que estaban haciendo Buenaventura, para la vía de Buenaventura Cisneros, que es a la entrada de Buenaventura. Pues usted sabe que esa carretera es muy transitable por las mulas, por la cuestión del puerto acá. Me dicen los compañeros que yo nunca la vi, ¿no? Que por la madrugada apareció una señora caminando por toda la carretera, pero caminaba, pero no se le veía la cara, ¿no? Nunca mostraba la cara. Entonces los compañeros decían, porque los puestos de los guardas quedaban prácticamente en toda la carretera. Las mulas le pasaban a uno, era por el lado. Sí. Y cuentan los compañeros que la veían, pero siempre la veían a una distancia lejos, ¿no? Bueno, y decían, bueno, está así, pero como por allá habían caseríos, pero lo raro era que aparecían en la madrugada. Cuando los compañeros quitaban la mirada y volvían y la querían ver otra vez, ya la señora iba montada encima de una mula. Pero el detalle de la señora era que ella se montaba en las patinetas. Las patinetas son esas mulas que traen los contenedores, pero cuando van vacías. Que van sin contenedores, pues.
Ok, sí. Entonces, cuando iban sin contenedores, que a veces vienen a recoger contenedor acá, la veían era montada en toda la punta de la patineta, así. Que dicen ya con el tiempo decían que eso era producto de que varios muleros se accidentaron por eso. Incluso hasta perdieron la vida varios porque, claro, veían al señor y cuando miraban por el retrovisor la veían era montada encima, pero en toda la puntilla que ellos alcanzaban a ver. Eso fue quería contar lo que pasaba por acá, no sé si todavía sale o qué, pero esa era mi historia. Gracias, Dani. A usted, mi amigo, gracias a Carlos, a todos los guardias de seguridad y a él, bueno, la gente del Pacífico. Abrazo grande a la gente que está en Buenaventura hasta ahora. El cartel paranormal está al aire a esta hora con las historias de transporte público. Fantasmas en los camiones, fantasmas que piden carros, fantasmas que pagan un servicio y se bajan, fantasmas que ruegan que los lleven hasta el cementerio. Son historias de no creer, pero ahí están las historias. Nosotros cumplimos con escucharlos a ustedes y cada quien al otro lado del radio saca su conclusión. Sí, nosotros tuvimos historia del transporte. Primero, para moverse de un lado al otro, la gente iba a pie y a caballo. Y las casas tenían caballos. O sea, las casas de los ricos de Colombia no vivían en mansiones en la colonia, vivían era en el segundo piso y abajo siempre tenían locales, y eso se mantiene en Colombia. Usted va a otros lugares del mundo y la gente tiene su casa y ahí no hay tiendas, es la casa de ellos o el edificio. En Colombia siempre la casa y abajo hace su local, plancha y local, eso es de la colonia. Y guardaban en la parte de atrás los caballos, las caballerizas, para ir de un lado al otro. Luego hicieron tranvías de mulas. En Colombia había tranvías de mulas que jalaban y la gente iba detrás, iba por rieles. Después hicieron tranvías eléctricos. Cúcuta tenía tranvía. Medellín tenía tranvía. Cali tenía tranvía. Bogotá tenía tranvía. Luego hicieron tranvías eléctricos, los quemaron, los dejaron y vinieron los buses. Los primeros buses de Colombia, esto es muy interesante, no eran buses, eran camiones que aquí la carrocería la reformaban. Ah, transformaban al camión en bus. Sí, las busetas, que eran muy comunes en Bogotá y otros lugares del mundo, eran camiones. Se compraron un camión y aquí la carrocería, eso era hechizo, era invento colombiano, casi no hay busetas en otros lugares del mundo. No hay busetas, no se compra aquí, ay, compremos un busetón ya hecho Blue Beer. No, aquí lo que decía es compren un Dodge y por eso esa trompa carezapo de los buses y atrás le metían, en vez donde tenía la plancha, ahí metían, y aquí en Colombia se hacían las sillas y todo, y los buses de transporte eran nuestros. Aquí el señor decía, el señor Paul, hablaba de los buses de colores. Sí, en Colombia durante los años 80 los trataron de ordenar. Entonces los amarillos eran baratos, los verdes eran más caros y después trajeron a lo que se llamaban los ejecutivos, que les decían hijueputivos o ejecutivos, algo así le decían. Sí. Le decían después. Y los ejecutivos eran que eran buses que supuestamente no llevaban al comienzo personas de pie y uno pagaba más y eran unos busotones grandísimos con la blancos con la bandera de Bogotá, y la gente pagaba es que porque no se admitían pasajeros de pie ni vendedores. A los 2 meses ya eso está lleno de vendedores y de gente aplastada contra el todo. Como empezó el Transmilenio, que no aceptaban vendedores ni nada, y después ya un tiempo pues se vende y Ya hay vive músicos gente. y todo, sí. Vive gente, ahorita les voy a contar historias de que vive gente de esos. Bueno, entonces hay unas historias más dementes. Con el tiempo también hubo otro tipo de transportes en Colombia hace muchos años que eran muy crueles, que eran cargadores humanos, no sé si ustedes sabían, y hasta hace muy poco, y hay fotos, la gente que tenía plata lo cargaban como cargar una maleta. Eso, ¿se acuerda que eso lo vimos con usted en el Perú?
Sí, Pues los cargueros. cargueros, cuando con estar estuvimos por ahí en las montañas, gente que se cansaba, así como pues estaban las mulas llevando maletas, a usted lo podían subir a los hombros. Y son unos, yo no sé, pues indígenas. Sí, aquí también Gente que mide hacían eso. unos 50, pero tienen más fuerza que quién sabe qué, y lo subían a usted, hombres, por si usted estaba cansado y lo llevan. Como Y le cobran. a tuta, como dicen en Colombia, y le cobran. Y así existía aquí. Claro, y había un camino famoso, el Camino del Quindío, que iba desde Ibagué hasta lo que hoy es Armenia, y ahí cargaban por esas montañas, había carguero humano que llevaban a la gente, hay dibujos, fotos, y hay un montón de historias del carguero fantasma y del carguero que botaba a la gente a un abismo y lo robaba y todo, porque decían, claro, la gente lo cargaban y decían, le doy, no sé, plata, le doy 100.000 pesos y me carga una montaña, y ahí iba el señor atrás, era gente con plata, entonces se iba guardando el oro, entonces que llegaban a la montaña y botaban al paciente y después que moría le recogían y decían, ay, fue un accidente, se me cayó. Eran las historias de crímenes del Camino del Quindío, pueden buscarlos, son muy locas esas historias de transporte. En Colombia hemos tenido un montón de transportes públicos, en algún momento en nuestro país también siempre se quisieron hacer metros, llevamos un montón de años haciendo metros de Bogotá, pero hubo trenes y la gente se podía ir en tren desde Bogotá hasta Barranquilla. Hasta la costa, sí, Hasta la señor. costa. Sí. Y era un viaje larguísimo, pero la gente lo hacía, eran días y días, y ahí se iban en el tren, y mucha gente se enfermaba de paludismo cuando pasaba por el Magdalena Medio y llegaban afiebrados a la costa, eran historias muy famosas. Oiga, sí, trenes en Colombia en la actualidad, pues en Bogotá conozco el de la Sabana, pero es un trayecto corto el que hace. Pero en Colombia, y qué pena no saber, hay trenes funcionando a esta altura, Esteban, que hagan viajes largos. Claro, uno ve a veces de trenes que llevan carbón o cosas como estas, pero de transporte público, que uno vaya a decir voy de una ciudad a otra en tren, no hay, o sí hay. En la mayoría de países del mundo hay, en Pero Colombia acá, no hay. en No. Colombia no hay, ¿cierto? Nosotros tuvimos una de las redes de trenes más grandes del mundo. Claro, es que uno va a cualquier y ve carrileras. Sí. Tuvimos una de las redes de tren más grandes del mundo. En eso nos gastamos la plata de que se fue el departamento de Panamá y se convirtió en un país. Nos dieron una indemnización, no sé si ustedes sabían, eso se llama es que la danza de los millones porque se robaron todo y entre la plata se la gastaron haciendo ferrocarriles y después ya nadie los usa. Pero aquí sí tuvimos ferrocarriles y había fantasmas de ferrocarriles. Hay historias de ese tiempo de trenes fantasma, de pasajeros fantasma. Hay un montón de historias realmente impresionantes. Hubo incluso aquí en Colombia, vean, aquí en Usme, para los que viven por ahí en Usme, arriba del pueblo hay una estación de tren, que se construyó la estación y nunca construyeron los rieles. Entonces la estación quedó abandonada y dicen que asusta. Dicen que asusta. Es patrimonio, usted puede ir a ver la estación de tren de Usme, a donde nunca llegó el tren. Pero antes de, yo le hacía ahora al pulpo una pregunta. Y resumiendo todas las historias, mucha gente cuenta, me pidió un fantasma al servicio, me puso a la mano un fantasma y lo transporté y desapareció en el medio del camino, lo dejé en la puerta de un cementerio y se desvaneció, recogí a una mujer en el camino, la llevé, al otro día pasé por su casa y me dijeron que había muerto hace un mes, hace 2 meses, hace un año. ¿Usted qué opina de esas historias, Esteban? O sea, es la mente de la gente. Si existen estos fantasmas, si pueden coger un taxi, pagar un carro, pedir servicio por una aplicación. ¿Qué opina usted? Yo siempre he dicho que hacen parte de leyendas urbanas, pero cuando la gente llama o cuando la gente me dice, yo lo viví, yo les creo. O sea, yo no puedo decir que existe, pero le creo al que me lo dice. Porque es que es muy extraño. Hay gente que me dice, vea, es que es la aplicación. Mire, hay unas historias como la que escuchamos hace poquito, de que le llega el mensaje, llegan hasta el cementerio e incluso después buscan el celular o la persona y era de un muerto. Entonces ahí uno queda pensando aquí, ¿qué fue?
Por más escéptico que es uno, hay unas cosas interesantes. El otro día, por ejemplo, una historia famosa que está en México, que el tipo la narra y tiene los registros, es que le llegó un registro de Uber hasta una casa. Llegó frente a la casa y de la casa le hablaban y le escribían, pero estoy aquí al frente. Y el otro, no, pero estoy aquí, que mándeme foto. Y le mandaba la foto y era la misma casa, pero de otro color. Y el man decía, pero estoy frente a la casa. No, mire, tome la foto, aquí no hay ningún carro. Y el otro, no, mire. Y entonces el tipo dice que estaba en otra dimensión, que tenía una persona de un mundo paralelo porque le mostraba las fotos de la misma casa, pero tenía otro color y que la gente se vestía distinto. Búsquenla, por ahí está esa historia. Y el tipo de Uber le tomó pantallazos y está en la foto de la casa del otro color. Entonces son cosas realmente interesantes que uno no sabe. Yo no puedo decir que existen, pero yo le creo a los que nos cuentan las historias. Muy bien, Esteban Cruz, cuéntenos historias que traiga esta noche de fantasmas, espectros, espíritus, brujas, lo que sea extraño en el transporte público. Vea, Daniel, hay una historia muy extraña que está sonando mucho en Bogotá. Esto está sonando mucho en Bogotá. Incluso hay video. Hay una estación que se llama Guatoque Veraguas, en la Sexta. Es una de las estaciones extrañas de Transmilenio porque está en un caño, en el puro caño. Eso huele hediondo cuando hace sol. Y ahí vive un montón de gente. Es muy triste, pero ahí ese caño usted ve viviendo gente ahí durmiendo. Y hace unos días se publicó en un diario, y está en los videos, un grupo de personas quedó asombrada. Todo el mundo estaba ahí y se quedó mirando al otro lado de la estación. Porque decían, Daniel, que había algo muy raro. La gente empezó a ver algo raro, vio como una masa, dicen que veían como una masa, pero que era muy grande, que tenía el tamaño de un perro, pero no era un perro, que tenía el tamaño de un gato, pero no era un gato, que era baboso y es como verde, es una masa grande ahí, porque esa estación tiene como un panel acá y adentro tiene como unos huecos que están debajo porque hay un caño. Y ese bicho dicen que sale y entra, dicen que es el monstruo de la estación Guatoque Veraguas. Que hay un monstruo, hay foto y todo, y dicen que es como una especie de rana, pero no es una rana porque es grande. Y el otro día salió un vigilante diciendo que de noche estaba ahí y que escuchaba que algo tocaba debajo, Sí. que se movía debajo y que alumbró. La historia está por internet y que vio como una bola verde que se escondía, como si hubiera un monstruo que vive debajo de la estación. Y hay video y hay fotos de gente mirando que dicen que hay algo raro en la estación Guatoque Veraguas, como el monstruo lagonés, pero que vive en la estación Guatoque Veragua, y hay gente que dice que lo ha avistado. O sea, ni siquiera se refieren a fantasmas, sino a monstruos. Dicen que es y ya le dicen, ya le tiene el nombre, el Guatoquito, le dicen, hay gente que dicen que es el Guatoquito. Dicen el Guatoquito de la estación de Transmilenio de Guatoque, porque es un bicho que sale, todavía no se han inventado, no se ha hecho ninguna historia extraña. Si alguien ha visto ese animal o ha visto esa criatura, debería conectarse ya mismo aquí al cartel y nos cuenta si lo ha avistado, porque hay fotos, hay gente, hay vigilantes que dicen que está allá el Guatoquito en el caño de la Sexta. Y muchas dicen, no, no es un monstruo, lo que pasa es que es un gato que tiene sarna, otros dicen que es un perro que está enfermo, otros dicen incluso que es un ser humano, que es una persona de baja estatura, que es habitante de calle, que se sube ahí lleno de barro y de tierra, que vive allá, pero muchos dicen que hay un monstruo y le dicen el Guatoquito, ahí en la estación Guatoque de Veraguas.